Estamos el día de hoy con nuestros amigos de AMAS-R Arquitectura, ¿cierto? De Erika Acuri y Cristian Ricci. Chicos, ustedes desde Buenos Aires, Argentina, trabajando ya desde hace un tiempito por allá. ¿Hace cuánto tiempo existe AMAS-R Arquitectura? 15 años. 15 años. Y aquí viene una pregunta que a mí me quedaba dando bote. ¿Ustedes se conocen desde la universidad? Sí. Desde la universidad. ¿Sí? Sí, primero fuimos amigos, después socios. Así que Se presentó el primer desafío y ese desafío fue el puntapié inicial. apareció otro y otro y otro. Claro, fue una cadena, digamos, y bueno, terminamos siendo de a poquito. Y acá Qué estamos. entretenido, la verdad, un agrado saber de estas historias que se van componiendo, ¿cierto? El poder compartir un cariño y un amor hacia, bueno, en este caso hacia el oficio en común y en particular, y que se logren este tipo de cosas. Cuéntenme de qué vamos a estar conversando y bueno, cuál sería el decurso de las obras, ¿no? Bien, no, bueno, como continuando con lo que decía un poquito Eri, todo evolución del estudio y metidos en lo que es incorporar un área de interiorismo para lograr nuestros estándares de calidad en todo lo que es lo proyectual, que para nosotros es súper importante, y en ese diseño de los detalles y la particularidad y darle carácter e identidad a los proyectos, que creo que ese es el mayor de los desafíos que nosotros nos ponemos por delante. Si suelen revisar nuestro portfolio, tal vez van a encontrar que las obras no se parecen y que hacemos estilos diferentes, y que tal vez uno tiene esa influencia de lograr y entender cuál es su estilo y por dónde ir, y después bajo ese estilo hacer todas sus casas. Nosotros nos propusimos un desafío que iba por otro lado, donde tal vez el desafío es representar y caracterizar en un proyecto bajo nuestra manera de pensar, nuestros ideales de nuestra visión de la arquitectura, pero representada en el carácter y la identidad del propietario o del cliente que nos elige. En pos de eso es lo que salen que todos los proyectos bajo una línea de pensamiento que los mancomuna tengan su carácter y su identidad y estén personalizados a la persona que los va a habitar. En realidad nosotros al trabajar bajo el sistema BIM, hay muchísimo, eso genera que nosotros en la primera reunión ya hagamos un recorrido virtual, y entonces naturalmente, ya instintivamente hay un montón de detalles a resolver con esos modelos, a partir de esos modelos. Entonces es como que uno cuanto más muestra, más tiene que resolver, y más temprano, ¿no? Entonces antes, cosas que quedaban para el final, antes en la obra, se tienen que resolver en la etapa inicial. Entonces nosotros, para llegar a esta identidad y bueno, esta personalización del espacio, como dice Cris, nosotros después de esa reunión, digamos, en donde cierra el proyecto arquitectónico y empiezan a aparecer estos elementos y empezamos a tener una pequeña aproximación a lo que va a ser el interno. Y también descubrir un poquito más ya la personalidad. Claro, empezamos a ver, la primera instancia de conocimiento con el cliente. Después ahí viene una segunda instancia en donde nosotros hacemos entrevistas al cliente, es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y ahí en esas entrevistas preguntamos, o sea, muchísimas cosas de su intimidad, cómo es su familia, cómo comen, cómo duermen, cómo descansan, cómo se relacionan con sus afectos, bueno, un montón de cosas. Hobbies. Que, claro, que ni siquiera a veces ellos saben. Entonces los ayudamos a pensar, a ver... El perfil del psicólogo arquitectónico. Exacto, o un detective, como digo yo. ¿Sabés qué? Hoy, en una reunión que teníamos con un cliente, la tercera reunión, terminamos el proyecto, quedaron sorprendidos porque habíamos llegado muy rápido a lo que ellos buscaban, y nos preguntaron si estábamos conformes con el proyecto que habíamos llegado, si cómo los hemos entendido, a ellos también. Ellos te preguntaron a ti. Rápido. Ellos preguntaron. Sí, porque ellos vinieron, ya venían con un preconcepto de lo que querían y habían tirado unos croquis. Pinterest. Imaginaban algo. Y nosotros les propusimos algo que no tenía nada que ver con eso. Entonces le rompimos el esquema. Y en esa reunión, yo lo que les digo es, algo que sentí de ellos, yo cuando los vi en la reunión, estaban primero desorientados, se sintieron que
no estaban seguros de lo que le estaban mostrando. Cuando terminó la reunión, se fueron enamorando del proyecto y se fueron más convencidos. Claro. Después de eso analizaron, nos mandaron un mail y no había casi cambios. Claro. Entonces, en todo ese análisis que yo les conté que hice de sus caras, de cómo se movían, de los silencios que hacían, nos dijeron justo eso. Pero que son psicólogos también. Claro. Que Bueno, es un poco claro, eso, claro. saber entender o tratar Sí, de... aparte la forma de expresar, ¿no? Algo que cuando alguien no sabe bien qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, tenés que decodificar el mensaje con un gesto, hasta con la forma de vestirse a veces, ¿no? Porque lo que uno absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Hay todo un lenguaje corporal también, hay un asunto que está muy involucrado. Al final es un baile largo el del diseño y la construcción. Sí. Hay que ir conociendo la pareja, ¿cierto? Y poder acompañarla y saber acompañarla durante todo el proceso. No toda la gente entiende tanto de los procesos internos del diseño y la construcción como de lo que se exhibe finalmente con los resultados. Entonces, como te digo, es espeso el camino. Y tal cual. Aparte de aristas es importante que aparezcan dentro de las personas que, en este caso son ustedes los arquitectos. Y consideramos que el resultado final de este camino es que cuando la casa se termina y es la hora de habitarla, la sientan propia. Claro. Y para eso hay que hacer una gran personalización de cada uno de los espacios, de la funcionalidad. El espacio tiene y la participación del cliente. Claro. El espacio cuenta la historia del cliente, y en esa historia, yo siempre digo como que uno tiene que hacer como un coleccionismo, ¿no? de objetos, no tiene que ir a una casa de diseño y comprar todo ahí, sino es un proceso largo, ir eligiendo y hacerla propia, porque si uno resuelve todo en un lugar en un día, es muy difícil que lo represente 100%. ¿Todas las casas les ha tocado que les toca diseñar también interior? Porque bueno, te cuento de experiencias personales, también termino diseñando la casa y me encuentro con que tienen un gusto terrible. Y no querían que le hagas tú el diseño interior, digamos. También hay un asunto de presupuesto entre medio que no siempre llega. Es que el desafío es ese, es separarse un poco del gusto del cliente, ¿no? Y tratar de hacer algo estético, pero que no es, o sea, yo no voy a habitar ese lugar, la historia es de otro. Incluso si tú quiere traer un cuadro o un objeto de otro lado, una mesa de café o no sé, cualquier cosa, un mueble, una lámpara, eso lo va a representar a él y a su experiencia. Entonces, me parece importante respetar eso. Por eso incorporamos hoy nuestra contratación de un proyecto, ya viene con interiorismo, para esto, de que en nuestros estándares de calidad, en todo de la casa es difícil leer un lenguaje de una casa donde por afuera es una cosa y por dentro es otra. Es la misma casa. En definitiva, uno vive en el interior de la casa. El afuera es lo que ven los demás. La veo cuando llego y voy. Donde la habito es donde tiene que darme esa mucho sensación también con este asunto de las casas. O sea, una casa te entra más por desde el uso, ¿no? Te entra más por el peso de la puerta de acceso, la textura de la manilla, ¿viste? Del cerrojo, el espesor, qué tan duro es el grifo del agua. La experiencia de habitar la casa está en esos elementos, en esos objetos también. O sea, está bien la luz, ¿cierto? El espacio interior y todo, pero al final, oye, no, pero mira, esto mira, ¿qué es esto? Como que lo toco y se cae. Así. Entonces, ese tipo de cosas te dan esa sensación también. Chicos, ya tienen habilitado para compartir pantalla. Bien, así que pueden compartir cualquier imagen en el minuto en que ustedes quieran. Mientras tanto, les comento que Latitudes, existe gracias a 3 oficinas de arquitectura, una de Ecuador, que es Moscosos Arquitectos, a Alta Arquitectura en Bolivia y a CCP Arquitectura en Chile. Bien, también un enorme saludo y muchas gracias a todos nuestros auspiciadores, que bueno, a lo largo de este año de trabajo que hemos tenido con Latitudes, incluyendo a distintas personas de distintos lugares del planeta ya, siempre en español hasta ahora, han hecho posible que esto exista. Bien, así mismo como Santa Cruz Diseña, Like Studio, los chicos de Revista Cota, Mujer Arquitecta de Chile también, para algunos casos en el que tenemos solamente mujeres exponiendo, Viña Prado, y si se me queda alguno en el tintero,
Me perdonarán y hablaré de ustedes ahora. Terminando el live. Más luego. Sí. Chicos, estamos de vuelta con ustedes, ya veo la pantalla, estamos compartiendo, así que tierra derecha y démosle. Vamos. Bueno, es un poquito todo este resumen que acabamos de decir. Hacemos ahora la puesta en escena con 5 o 6 proyectos que elegimos, como para comentarles un poquito esta metodología que tenemos nosotros de abordar los proyectos y el resultado obtenido. Bueno, esta casa es en realidad un departamento en Libertador, en la Avenida Libertador en Buenos Aires. Esto es dentro de la ciudad. En el barrio de Palermo. Está enfrente del hipódromo. Era un comitente que era un chico soltero. Había que hacer todo el interior de la casa, pero aparte había que hacer la estructura, o sea, rediseñar todos los ambientes, arquitectónicamente y a nivel interiorismo. Entonces, bueno, nuestra metodología siempre es buscar palabras claves que definan un poco la búsqueda de ese interior. Bueno, después el paso siguiente es hacer vemos bien la planta, la estructura de cómo se va. El layout general. Claro, el layout general, de cómo se va a distribuir. Era un open space con living, comedor y cocina, todo integrado, su dormitorio con vestidor y baño, un toilet y después una habitación secundaria. Después tenía una terraza con un altillo. En realidad es un penthouse que está, como dice Eri, en Libertador, enfrente del hipódromo. Era un departamento en 3 ambientes común con una terraza. Y nosotros eso lo transformamos en un penthouse donde en la planta baja quedaba ese open space, la habitación principal completa, una habitación más y tenía una escalera exterior que para ir a la terraza porque era función terraza. Nosotros decidimos incorporar una escalera dentro del departamento y en la terraza generar un escritorio y también una terraza que esté con una propuesta y una función. Bueno, o sea, las visuales daban a ese open space, ¿no? De living, comedor, cocina, hacia el hipódromo, que nos parecía como el protagonista de la casa, ¿no? Como el gran ventanal que daba como a ese exterior. Bueno, también tenía que tener la posibilidad del día de mañana, si él tenía familia, poder ¿no? adaptarse a su nueva vida, digamos. Bueno, buscamos imágenes de referencia, en donde nosotros siempre nuestra metodología es buscar imágenes que nos inspiren, buscar elementos que nos parecen que pueden resolver determinadas cosas. Por ejemplo, en este caso vimos puertas de piso a techo, bueno, hogares, mármoles, materialidades. Bueno, la idea era hacer algo que tuviera que ver un poco con el hipódromo, ¿no? Con esta idea de polo, bueno, entonces... bueno, acá hicimos el mood board, que es como, el mood board es como un panel de inspiración, ¿no? Como un muro de inspiración en donde hay objetos, hay materiales, hay elementos que inspiran a lo que después va a ser el espacio. La conformación de ese espacio. De todas esas referencias se extrae, o puede ser hasta frases también, puede ser vegetación, puede ser, no solo tiene que ser elementos constructivos, sino que puede ser diferentes cosas que llamen a la inspiración como para después incorporarlas en el espacio. Y finalmente, el espacio real. Esto sería el open space con el living, comedor y cocina integrado, en donde están todos estos elementos que vimos, ¿no? Como que en los cuales nos inspiramos anteriormente. Hacia la derecha, bueno, se ve todo el ventanal. Que ahí está todo el hipódromo. Claro, antes era un balcón eso, y al final, bueno, lo terminaron cerrando, incorporándolo al interior, y bueno, y entonces en ese espacio quedó como un área en donde hay otros usos, ¿no? De lectura o de recepción de amigos como para tomar algo y mirar hacia afuera. Bueno, también hicimos resoluciones de cielo rasos. Bueno, todo eso nosotros siempre prestamos mucha atención como para la iluminación, para generar efectos de iluminación. La iluminación puede ser funcional, como para enfocar algún objeto en particular, o puede ser un efecto, o bueno. Esto se va a repetir en las distintas casas, pero nosotros el diseño de interiores no lo tomamos solo desde el accesorio o del mobiliario, sino la intervención va más desde lo edilicio, desde lo estructural.
O sea, entender también como el diseño de iluminación parte de ese todo del espacio, los cielos rasos, qué sensaciones se tienen que generar en el espacio, y a partir de ahí empiezan a pasar texturas, revestimientos. Entonces, hacia grandes rasgos en este espacio tenemos un sector todo revestido en mármol donde está la tele, después todo, mucha madera, un panel todo revestido en madera que detrás de eso hay puertas, pero la idea es que no se vean ni que ese open space tenga el carácter de un ambiente principal y en sí mismo consolidado con toda una vista terrible limpia, al hipódromo, y a este cliente le encantaba ver siempre verde. Entonces por eso es que tiene este departamento enfrente de los bosques de Palermo, el hipódromo. Bueno. Y en esa construcción siempre de los espacios principales se ve, están como espacios para contemplar el exterior y con una función en sí mismo. Este era un sector de lectura. Claro, esto antes era el balcón, por ejemplo, y lo hicimos como un área de lectura. Después separamos el área de comedor, con también siempre la misma metodología, referencias, mood board, y este es el comedor, en donde también tiene un área para recibir visitas tipo, y tomar algo antes de la mesa. Entonces, bueno, claro, mirando hacia afuera o hacia adentro, por eso no tiene espalda el mueble. Entonces, bueno, como que esas cosas las consideramos a partir de la función. Después tenemos el área de cocina también, con la misma metodología, en donde tiene su propia identidad a partir de revestimiento y cielo raso. ¿Esa es la cocina? Sí. No, o sea, me encantó. De open space, ¿no? Este criterio de open space, donde la cocina, acá culturalmente es un espacio que se usa mucho, donde las familias comparten mucho tiempo, o se juntan a tomar un mate, es el punto de reunión, o cocinar si estás con un amigo compartiendo una picada. Entonces, esa cocina, que a nivel función tiene que cumplir el carácter principal de cocina, pero a su vez es parte de un espacio principal dentro de un living comedor, de un piso en la calle Libertador enfrente al hipódromo. Entonces no podía ser un lugar de servicio. Ese lugar tenía que tener un carácter de un espacio más, es una extensión del living, pero a través de la materialidad, a través de los hilos rasos, a través de la iluminación, se separa y se divide, ¿no?, ese espacio que tiene otra función, pero es una parte del todo. ¿Cómo se logra? Bueno, entiendo, discúlpame, Cristi, el concepto. Básicamente, bueno, también hay un asunto cultural que tú bien indicas, que es parte, digamos, de nuestras culturas derivadas de lo latino, en realidad. Ustedes más, ¿cierto? Pero bueno, me pasaba por ahí en una tiny house, también recuerdo, en California, que los gringos no les interesa el asunto compartir con la familia, la mesa no va. Me encontraba como disonante, digo, pero me terminaron por cambiar la estructura a mí. Pero mi pregunta era en realidad acerca de este cielo raso y muro que me interesó mucho. Perdona que sea tan nerd con mis preguntas también, ¿no? Pero estamos viendo que hay un cielo que es un cielo suspendido, ¿cierto? Esto es un cielo falso. Y este cielo falso está hecho de triángulos de madera anclados como piezas únicas que arman este total. Eso... Y en distintos planos. Por eso van generando esta iluminación indirecta, para resaltar esa diferencia de niveles y planos y darle como una profundidad mayor al espacio. Obviamente es una iluminación de efecto y no funcional. La iluminación funcional está dada a partir de las colgantes. No, estamos todos de acuerdo con respecto a eso. Y más allá de la iluminación, me terminaba gustando el espesor que da, ¿cierto? La rugosidad al final es del muro y del cielo. Muy interesante cómo se logra. Claro, es como un remate del espacio, entonces como que presta como para cambiar totalmente el cielo raso y que no sea un corte en el ambiente, ¿no? Claro, me está escapando la palabra, pero bueno, es eso. Bueno. El siguiente punto era, hablaron acerca de metodología BIM, ¿cierto? Y que está incorporado, entonces en el minuto en que vamos viendo y avanzando dentro de la composición
muchas veces hablamos de BIM por querer hablar del 3D, ¿cierto? Y de las composiciones 3D y de cómo va esto adelante. Mira, qué buena foto esa, pasó el blanco, pasó Ah, sí. Le Le presentamos varias presentamos opciones. 3 opciones. Claro, entonces La Si no se primera, animaba esto. claro. medio que teníamos te da la posibilidad del abanico. Entonces, bueno, hay que encontrar también el detalle de cómo esto se construye, ¿cierto? Entonces, ya, ¿por cuál se decidieron al final, chicos? A ver, ¿el de madera? Sí, Sí. sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Entonces, esto al minuto de empezar a construirlo, el nivel de detalle constructivo el que tienen que llegar, digamos, para presentar esto y decir, bueno, a ver, construyanmelo. ¿Cómo es el diálogo acá tanto con el comitente como con el maestro que lo está construyendo? Digo, me imagino que los queda mirando a veces y le dice, pero bueno, a ver, ¿qué quieren que haga? No, bueno, la realidad es que nosotros, por eso la incorporación de esta metodología nos hizo más fácil las cosas, en realidad, y a veces nos seguimos, después de, hace 5 años que nosotros estamos trabajando bajo esta metodología y nos seguimos sorprendiendo de las ventajas que nos da. Siempre fuimos muy obsesivos con el nivel de los detalles, la ejecución de eso y nuestros estándares de calidad. De hecho, por eso también construimos nuestras propias obras para poder alcanzar eso y tenemos nuestros equipos especializados en cada una de las áreas, nuestros carpinteros, marmoleros, vidrieros, después de muchos años de ir tras de eso para poder alcanzar los niveles de ejecución que nosotros pretendemos. Pero a la hora de documentar esto, obviamente que trabajar bajo una metodología BIM es trabajar bajo un modelo tridimensional, que ese modelo tridimensional tiene trazabilidad en lo que es la documentación. El 3D no es un dibujito, sino que de ahí se documenta, tiene información, y nosotros además estamos certificados en procesos BIM bajo normas ISO, y eso nos hace modelar de la misma manera en la que construimos. Entonces, la verdad que el estudio está estructurado, un área súper libre y free de proyecto e interiorismo, donde no hay límites, donde todo es posible, y tenemos otra área que es la más técnica, que tiene el desafío de esa libertad, construirla sin romperla. Mira, Mantener la libertad y ponerle estructura, ponerle materialidad y hacerlo posible. yo Entonces, vamos por... Perdona, Cristian, que te pisé, compadre, disculpa. no. Digo, vamos en la mitad del live ya, 30 minutos Sí, vamos. de esta experiencia tremenda de poder estar con usted. El tiempo vuela, acá adentro el tiempo vuela. Vuela, Y pasamos. ya tenemos nuestras primeras preguntas. Bueno, preguntaban por ahí, ¿es render o foto? Mira, aquí tenemos Swami, claro, arquitecto, preguntando si es render o foto, lo que nos estaban mostrando recién, ¿cierto? Estos son renders, Son está renders. en plena construcción. Uh-huh. Y por YouTube nos están preguntando, dicen acá por interno, ¿qué tiempo se toman en explorar ideas y crear un nuevo proyecto? Porque muchas veces los plazos son limitados. Bueno, depende de la urgencia del cliente y también tiene que ver con, con cómo se van definiendo, ¿no? Porque hay cosas que por ahí se dejan muy para el final, o sea, para que quede completo, a veces, no sé, hay un cuadro que queda por colocar, bueno, o de repente, no sé, pero sí, 2 meses, 3 meses. Tenemos delimitado un deadline donde para lograr estos estándares de calidad tenemos un primer periodo de 2 a 3 meses Sí. para lo que es el proyecto arquitectónico, y después de eso se hace toda la documentación técnica para que la obra a los 6 meses dé inicio, y a partir de ese tercer mes puede durar 4 meses más el trabajo de interiorismo, y a veces se extiende más, porque como tomamos como metodología abordar esto en etapas tempranas, nos podemos tomar hasta 6 meses para resolver un interiorismo sin que perjudique el buen avance de la obra. Pero no es un proyecto eterno, porque al lado de esto está la rentabilidad y tiene que cubrir las dos cosas. Exacto, exactamente. Bueno, también ahí hay un pozo, hay una primera línea de coladero, le decimos acá, ¿no? Que saber elegir tu cliente también. Ahí podemos hacer, y debiésemos de tener en latitudes, Swami, Paul, les tiro ahí el dardo, alguna especie como de reunión únicamente de tipo branding y construcción de marca y construcción de cómo emprender también dentro del área de arquitectura.
porque no es tan fácil tampoco llegar y decir, oye, no, armemos una empresa y empezamos a funcionar. No, para nada. Existen todo este Eso tipo llega. de cosas. Estamos hace ¿cierto? 15 años y aún seguimos mejorando procesos, incorporando nuevas metodologías y repreguntándonos cuál es la manera correcta y cómo mejoramos los tiempos, tanto de proyecto como de ejecución. Siempre O sea, hay algo que aprender nuevo, así que no, y algo por mejorar. no hay límite. O sea, el límite lo pone uno. Sí. Y sí, Bueno. así es. Qué hermoso. Esto estamos viendo es otro render. Este real es o el una mismo foto? proyecto, el dormitorio principal, es la suite. Bueno, pasé recién el mood board y todo lo que, ya el mismo proceso siempre se repite. Bueno, es un poco, como tiene una onda un poco masculina, con cueros, ¿no? No sé, tiene como colores oscuros, madera, bueno. Y siempre contemplando el hipódromo, que era como el bosque, el verde. Claro. Y donde no se ve el verde, lo incorporamos nosotros. Bueno, justo acá el baño principal también, la escenografía principal es ese bosque de Palermo. Hicimos una ventana enorme, sí. Dijimos, lo enmarcamos con una cajita de silestón blanco. La parte húmeda del baño. Suspendido, sí, que contiene la ducha y una bañera exenta, y después el resto es más de madera, con un bañitorio suspendido. Sí, siempre equilibramos con algo cálido, ¿no? Como para que no quede súper minimal y que tenga algo de calidez. Siempre con la madera se corta un poco eso. Bueno, este es el sector de la escalera. Acá originalmente estaba el lavadero, y ahora como está el paso a la habitación principal, nos parecía interesante ubicar la escalera ahí para subir a la terraza y mantener el verde que él tanto buscaba, ¿no? Como para hacer ese paralelismo con el hipódromo, ¿no? Y traer el exterior al interior. Ese es un muro vertical y arriba tiene toda una cúpula de vidrio para que entre luz natural y contemplar las estrellas al subir a la planta alta, y ya tener esa primera relación con el espacio exterior estando en el interior de la casa. Esta es la primera hora que... Pasamos a otra hora. Pasamos a otra hora. Bien, esta es otra hora también, con la misma metodología, palabras claves, planta, referencias. Este es un matrimonio, así una breve descripción de ellos, es una obra que está en un country, es un matrimonio joven con 5 hijos, los cuales de distintas edades, desde un recién nacido gestado en pleno proyecto, a adolescentes ya superando la adolescencia. Un espectro grande de distintos tipos de personas, la verdad. No, y bueno, eso fue, ¿no? El desafío de la casa es que tenía que cumplir todo eso, y además que ellos también no tenían gustos tan similares, entonces teníamos que cubrir esas dos facetas, uno súper minimal y le gustaba el horneado a la vista y todo lo pétreo, y ella buscando algo mucho más cálido, sí, y más madera y otra textura. Entonces la casa es un mix de una parte horneada a la vista mezclada con materiales más tradicionales, y eso representó en el espacio interior. Tiene muy poco tiene muy poco revoque, Es todo revestimiento. Tiene una parte de revestimiento, pero es de madera, que es un elemento natural. El piso es de travertino y aparte tiene el hormigón, entonces como que la caja es bastante desnuda, por decirlo de alguna forma, y bueno, entonces como que los muebles tienen un poco esa línea, ¿no? Acá, bueno, tratamos de aprovechar los rincones con detalles, por ejemplo, este espacio de lectura bajo la escalera, que siempre queda como un espacio bastante residual, que puede ser de guardado o puede ser algo aprovechado, ¿no? Y todo siempre jugando con la iluminación, ¿no? Eso es una plataforma que está suspendida, claro, que lleva iluminación por debajo, lo mismo las plantas, el juego de los hilorrazos que tiene, que ahí los vamos a ver. Este no es un open space, pero también está ese juego de integrar el espacio cocina con todo el resto de la casa a través de puertas de vidrio. Esta casa tiene mucho trabajo en terminaciones, detalles, iluminación, trabajo de gargantas en cielos rasos, que el cielo raso contenga artefactos de iluminación pero que no se vean, entonces están esas rajas negras que incorporan en su interior los artefactos. Ahí está como la luz más funcional, que está organizada en estas rajas negras que son más orientadas, o sea, más de orientación, más
que se orientan, ¿no? Más focales, y después está la de efecto, que son las gargantas, y bueno, y también el aire acondicionado es central, así que también en ese Con las cajón rejas. aprovechamos y ponemos también la salida de aire. O sea, buscar hasta el mínimo Sí. detalle, el cuidado, la estética, los zócalos, cómo se termina. Tiene un gran trabajo en ese sentido, y en todo ese frente de madera, hacia un lateral, Bueno. están metidas todas las puertas que se busca que no se vean y queden Sí. escondidas detrás de todo ese revestimiento, al igual que sucede en la planta alta, que ahora Bueno, también los mobiliarios son todos elegidos, y, o sea, cada mobiliario tiene su marca. Esa es una buena pregunta, porque qué buen punto. En el minuto en que, perdón lo técnico, estamos trabajando en qué programa para poder levantar todo este 3D, etcétera, etcétera. No, esto es en Revit. Se modela en Revit y Perfecto. se pone materiales Entonces, y demás. en el minuto en que voy a importar que la familia No, se quiero modela. este No. comedor. Se modela la silla que va, la mesa que va. No, eso ya es trabajo de renderista. En Pero una sí, etapa de claro, proyecto, claro. nosotros en el modelo tenemos familias tipo que representan en un layout. Claro, cuando queremos mostrar la arquitectura general, obviamente ponemos muebles de bloque, pero después... Para el render, sí, es para el la render. silla, la mesa, Claro. y generalmente no existe, porque tal vez es una casa determinada que tiene ese modelo, entonces lo modelamos. Claro. ¿Quieres mostrar el Bien, otro? bien, perfecto. Era para entender el proceso. Pasa que, bueno, No, es un no sé trabajo, por eso, para Sí, que, por eso, para es súper quien- minucioso. para quienes y la hilamos un selección poco de más todos esos fino. muebles, ¿no? También es un trabajo Sí, por eso, por lo mismo. Por lo mismo, o sea, está bien, aquí hay ya un catálogo de distintas marcas que ya suben directamente sus distintos productos en formato Revit, formato ArchiCAD, para que tú puedas utilizarlo dentro de tus proyectos y poder tener esa visualización más realista. Claro. Entiendo, claro, que para poder avanzar también sobre la marcha, se hace esto, ocupamos estos bloques, estas familias que ya vienen como preexistentes, y obviamente pasas después a 3D Max para hacer el render, o el programa que ocupes para hacer el render, y bueno, modelas realmente el que va. Claro. correcto. Exacto. Ahora En estas imágenes, termino de entender el proceso. no, perfecto. Está bien. Que es un gran trabajo, Es un gran trabajo. de investigación, Sí. de selección, Y de sí, porque y eso a sí, nosotros nos abre una ventana de decir, nosotros en interiorismo podemos tener un servicio que es más estándar, donde los muebles son de catálogo, o uno personalizado donde nosotros diseñamos todos los muebles, excepto sillas y sillones, pero también nos gusta esa parte de diseño y diseñamos muebles de tele, mesas, y casi todo el mobiliario, y lo fabricamos nosotros con nuestros equipos de carpinteros, marmoleros, herreros y demás. En esta imagen era como para mostrarte un poquito ese juego de la iluminación en todo ese frente de madera, ¿no? En la primera es ese espacio de día, en la del medio es ese espacio más de noche, despegando ese revestimiento de madera del piso y del techo a través de la iluminación, y en donde se mete adentro hay una sucesión de puertas donde está la habitación de huésped, el toilet, el placar de recepción, pero la idea es que lo que prioriza el espacio es el revestimiento y que no se vean qué pasa por detrás. Es como eso de ir descubriendo lo que va pasando atrás de las cosas. Bueno, esta es la cocina, que la querían con un family como para que los chicos jueguen a la Play y estén siempre a la vista de... El lugar del desorden. Como un lugar más zen, ¿no? Y bueno, y la cocina que tiene también un frente de madera en donde como un lugar más madera, pero también oculto, siguiendo con... También, ¿no? Diseñando el mismo mueble de cocina, contiene el mueble del family y termina transformándose... el lavadero. No, el de cocina, que se el family. Sí. Y lo mismo después ese panel de madera que está hacia la derecha. Atrás de eso hay módulos del mueble de cocina de guardado, pero está la puerta que va al servicio. Claro. Pero no queríamos que ese espacio se conviva con una puerta que va a un área de servicio, entonces lo escondemos. Perfecto. Chicos, estamos entrando ya en la recta final de lo que es la reunión del día de hoy. Nos quedan ya los últimos 15 minutos. Comúnmente abrimos un espacio a esta altura del live,
en la que Bien. le pedimos a las personas que están aquí junto con nosotros interactuar con ustedes directamente, que conversemos un poco, vayamos viendo de qué cosas nos van quedando un poco en la retina, ¿cierto? Y conversar tanto de lo que ha sido el proceso creativo que nos han ido mostrando, como con ustedes también en calidad humana. Así que, bueno, no sé si les interrumpe mucho que les corte la transmisión del PPT. No, no. ¿Sí? Así podemos vernos las caras un poquito más grandes, Dale, una cosita para cerrar rapidito. Bueno, pero esto, por supuesto. Es que no habíamos elegido una casa de cierre, ponemos la de cierre. la verdad que hay, como ven, un espectro muy grande entre las casas. Hay casas más clásicas, bueno, más contemporáneas, como las que vimos antes, y bueno, y es como el fiel reflejo de este respeto a la identidad, ¿no? Y con eso queríamos cerrar con esta casa, que es una casa que le tenemos mucho cariño y que nos hizo ganar algunos premios internacionales, con respecto a lo que significa la identidad y el proyecto y el comitente, por así decirlo, ¿no? Esta casa, los clientes son muy particulares, eran amantes del arte y querían una casa que sea todo de hormigón a la vista. Y en la primera reunión nos dijeron, queremos una casa que sea una figura geométrica simple y compleja en sí mismo, todo de hormigón a la vista y que podamos exponer todas nuestras obras de arte. Eso fue lo que nos transmitieron en la primera reunión y nosotros a través de eso recreamos una morfología muy simple que tiene una cierta complejidad de entrantes, de esas rajas en el techo, jugando con un volumen, con un cubo de hormigón súper pesado pero suspendido a través de la iluminación y que parezca un bloque de hormigón flotando en el espacio. Y no podíamos pensar esta casa desde el exterior. Esta es una puerta que tiene 7 metros por 1,80, que se abre y ve una escalera que está como en triple altura. Y no podíamos despegar el exterior del interior y el propietario. Eran como una sola cosa. Y en eso nos parecía que esta casa representaba esta baranda que se hizo en el lugar porque se recreó con un croquis y un 3D, pero para poder construirla tuvimos que, yo principalmente, estar ahí con el herrero, ubicando pieza por pieza, y terminó siendo una obra de arte, claro, en el sí lugar. Misma, claro. No es una baranda, es una obra de arte que acompaña el resto de las obras de arte que tiene la casa. Fue como la lógica y la construcción de esta casa. No queríamos dejar de mostrarla. Bueno, también en la parte que resuelve el hogar y la parte ¿no? de family, bueno, toda esa parte tiene como una cinta de hormigón que le hicimos también in situ. Que un solo trazo resuelve, claro, todas las funciones. Entonces era parte de la estructura, entonces no podíamos despegar en ningún momento el interior de lo que era la caja arquitectónica. Entonces, bueno, era como una única lectura. Todas puertas de piso a techo, de madera. Y en eso de la identidad, como para dar el cierre, lo que queríamos decir es que esta casa tuvo muy pocas reuniones y en la primera reunión salió el proyecto y después de ahí todo el trabajo, pero nosotros, viste, cuando te decía que queríamos hacer una casa y nuestro objetivo logrado era cuando la sentían suya, cuando a la semana que los propietarios se mudan, tipo 8:30, 9, me manda un mensaje, le saca fotos del propietario de la casa y me lo manda, y me dice, te mando para compartir la emoción que tengo porque la casa terminó superando todo lo que nos imaginamos y no hay mejor reflejo de lo que somos que esta casa. Entonces creemos que eso es la materialización de la identidad de un proyecto y un cliente. Mira, yo para Swami voy a decir lo siguiente. Swami tiene una pregunta que hacerles directamente a ustedes. Me quedo con lo último que acaba de decir Cristian. La verdad, no sé si enmarcarlo y colocarlo acá atrás. Así que, Swam, te doy la palabra, por favor, para que puedas conversar con los chicos. Específicamente la última casa, la arquitectura. Sí, todo. O solamente el diseño de interior. No, está buenísima. Me encantó la casa, el cubo, el que sale ese, quería saber eso, ¿no? Sí. Comenzamos como un estudio de arquitectura. ¿Ustedes modelan ya? Nosotros comenzamos como un estudio de arquitectura, que después, para poder conseguir esos estándares de calidad que buscamos, incorporamos el área de interiorismo y comenzamos a pensar como un todo, que pensar las cosas por separado no llegaba al nivel que nosotros pretendíamos.
o quedaba la foto, la casa impecable y el interior no respondía a lo que era la casa. La verdad que fue un desafío esa casa porque hubo que diseñar hasta el encofrado de hormigón, ¿no? O sea, como la modulación que coincidiera con las ventanas, todas las instalaciones, ¿no? Que no es que bueno, me equivoqué y pico, o sea. No hay margen de error. No hay margen de error, entonces hubo que pensarla súper minuciosamente. No, el picaporte de la puerta. La puerta tiene 7 metros por 1,80 y es pivot y abre una sola hoja. Y mide 15 centímetros de espesor. Entonces, ¿cómo se abre la puerta? Claro. Pero bueno. Claro, un poco lo que hablaba el expositor del día de ayer, un poco trabajo holístico, ¿no? De todos los aspectos de la casa, ¿no? Está bueno, está bastante bueno. Bien, lo que les comentaba a los chicos, que me encanta la posibilidad de ir aterrizando las cosas a un nivel realista. Entonces, más allá de que punto uno, me encantó también la última casa, encuentro que más allá, digamos, de todo lo que se logra con todo el trabajo, en sí hay arquitectura, se ve una construcción espacial, además me es muy fácil leer lo que las personas querían representar. Cuando dijiste obras de arte, yo comenzaba a pensar, bueno, seguramente vamos a ver algo que tenga tintes de escultórico. Y claro, de repente me encuentro con una casa así que en sí es como una escultura. Un monolítico gigante que, claro, está suspendida. Mira, ya la baranda, como tú bien hablabas, es en sí una obra de escultura. Bueno, entonces, en el barrio la llaman la casa museo. Pero es... Claro. que menos trabajo ornamental tiene, porque no tiene molduras, no tiene... no es necesario, no es necesario. No tiene esa era la palabra que tenía en la punta de la lengua hace un rato. Claro. Ornamento. Claro, no tiene ornamento. Es súper despojada de ornamento, sin embargo dice un montón. Y sí, absolutamente. Que las cosas sean limpias, que no tengan ornamento, no quiere decir que tenga poco contexto, con poca carne, poco argumento. Es otro paradigma eso. Pero bueno, haciendo alusión a esto que ya estamos conversando, ¿cierto? Y le decía que me parece muy importante recalcar el proceso y que los procesos humanos en sí salgan a la luz. O sea, chicos, ustedes van a quedar aquí dentro de la plataforma de Latitudes, esto queda, digamos, a la posteridad. Muchas personas son estudiantes de arquitectura, personas que son afectas, digamos, al rubro, al oficio, en distintas áreas, fotografía, bueno, lo conversamos ya hace un rato atrás, pero son pocas las personas que realmente conversan acerca del espesor y de la historia humana que existe detrás del conformar este tipo de cosas. Y que lo hayan dicho directamente, bueno, sí, partimos como una oficina de arquitectura y como una oficina de arquitectura tal, nos dimos cuenta que teníamos aspiraciones de calidad y para lograr esas aspiraciones que teníamos, bueno, fuimos incorporando cosas y logramos este tipo de proyectos, con este tipo de resultados. Bueno, ¿y cuánto tiempo es? No, lo hicimos relativamente rápido, o sea, es un camino de 15 años, pero bueno. Chicos, ya llegando al final de lo que es la transmisión del día de hoy, este es día jueves 15 de julio del 2021, en esta cuarta transmisión de la segunda sesión de la segunda temporada de Latitudes. Ha sido un camino no menor el que hemos recorrido con el equipo de Latitudes. Se imaginarán, no únicamente desde las oficinas de arquitectura en las cuales cada uno trabaja, sino también llevar esto como trabajo paralelo, ¿no? Y poder ir tramando y armando y nervando este diálogo con distintas personas en distintos lugares en un principio de América. Una vez más, muy orgullosos y contentos de poder contar con ustedes el día de hoy, aquí, junto con nosotros. Y me gustaría preguntarles cómo han vivido esta semana de Latitudes con las personas que ya han expuesto en las conferencias que han podido participar y su experiencia personal del día de hoy. Bueno, nos pareció súper interesante las exposiciones. Lo personal, para mí es, la verdad que estamos muy agradecidos que nos hayan tenido en cuenta también para poder exponer nuestros trabajos y interactuar un poco y aprender de otros colegas. Me pareció que estuvo bueno el feedback. Así que, bueno, me parece que estas cosas están buenas para conectarse, para conocer colegas, para mostrar el trabajo de uno también, el esfuerzo y compartir, ¿no? El trabajo. Sí, un poco como cuando nos contactaron, algo que comentabas,
de armar comunidad, ¿no? Que era un poquito la lógica y lo que perseguían ustedes. Entonces, desde ese lugar es súper interesante ser parte de esa comunidad que está en pleno crecimiento, así que y tratar de aportar ese granito de arena para que siga creciendo. Mozo, perfecto. Diste en el clavo, ahí en el 100. De eso trata Latitudes. La verdad es que el asunto de la comunidad es nuestro foco. Y nada, una vez más, muchas gracias por la participación. Les dejo un abrazo enorme, nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que... Muchas gracias a ustedes otra vez. Gracias por el espacio. Y a todos que se sumaron a esta pequeña charla.